prólogo graduado de esta universidad, vamos a iniciar con la última clase de aporte que terminará con. Entonces, yo dejo con la clase de enfermedades renal crónica. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la espera. Si les suena el cisnero, sí, es mi sobrino, ¿verdad? Así que es de familia. Bien, vamos a hablar de enfermedad renal crónica. Quizá más como desde el punto de vista del abordaje que nosotros tenemos que hacer con la comunidad, pero sí, obviamente, también con un componente de medicina interna, que quizá ustedes en el último parcial de medicina lo van a ver. Es probable que algunos de los conceptos que estemos viendo acá les sirvan también para el parcial. Vamos a definir enfermedad renal crónica y empecemos por eso, por lo básico, ¿verdad? Que la enfermedad renal crónica, según las guías CADIGO, las vamos a definir como las alteraciones en la estructura o función renal. Ojo, estructura o función. Por ejemplo, un paciente monorreno, un paciente que tuvo una agenesia renal congénita, solo nació con un riñón, ese paciente por una situación estructural ya puede considerarse como un paciente con enfermedad renal crónica, por una situación congénita. Un riñón en herradura probablemente también es una situación estructural por la cual podemos basarnos para hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica. O también situaciones de la función renal, es decir, una disminución de la función renal que causa por etiología, por ejemplo, por una enfermedad crónica, una diabetes, una hipertensión, etc. Entonces, ese es el primero de los componentes: alteración estructural o funcional. La segunda parte del diagnóstico implica tiempo, que debe estar este problema que estamos identificando por más de 3 meses. Si yo no he logrado identificar el tiempo, es decir, o más bien dicho, si yo no he logrado determinar que son 3 meses de este problema, puedo estar ante una lesión renal aguda. Y ahí es donde muchas veces escuchamos a pacientes que nos dicen: mire doctor, es que yo tuve un problema renal, llegué a diálisis, pero me curé, ya no tuve necesidad de usar diálisis. Lo más probable es que había una lesión renal aguda que se solucionó la causa que llevó a esa injuria y que no generó una enfermedad renal crónica. Ahí tenemos que ir distinguiendo y para eso nos sirve el tiempo. Y esto va a tener consecuencias para la salud independientemente de la causa, que son puestas de manifiesto en diferentes criterios. Para esto vamos a encontrar que dentro de estos criterios está en primer lugar el descenso del filtrado glomerular. Si el descenso del filtrado glomerular es menor a 60 ml minuto y esto es permanente y ha ocurrido por más de 3 meses, pues sí, entonces ese paciente tiene una enfermedad renal crónica. Pero ahora también tenemos otros marcadores, como es la relación albúmina-creatinina en orina nasal. Esta es importante que la determinemos. Yo les menciono que con esto ahora le ponemos apellido a la enfermedad renal. Ya no nos podemos quedar solo con la disminución de la tasa de filtrado glomerular, sino que necesitamos a la relación albúmina-creatinina que nos genere cómo está el pronóstico de nuestro paciente. Y para eso necesitamos al mapa de calor de CADIGO, esta clasificación que probablemente ustedes ya vieron en las clases de medicina, en donde vamos a ver que la primera parte de la clasificación es lo que les decía, la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esta viene en descenso, desde el grado 1 hasta el grado 5, no nos vamos a detener mucho. El grado 3 se divide en grado 3A y grado 3B, y que el grado 5 es la persona que tiene menos de 15 ml minuto de tasa de filtrado glomerular y que probablemente es el paciente que ya requiera una terapia renal sustitutiva. Pero al hablar de apellido, hablamos de albuminuria, y esto lo vamos a ver desde la relación albúmina-creatinina. Y esto nos va a dar la categoría A1, A2 y A3 de la enfermedad renal crónica. Con la relación albúmina-creatinina podemos tener un resultado menor a 30 miligramos sobre gramo, que es el A1, el A2 de 30 a 300 y el A3 más de 300 miligramos sobre gramo. La relación albúmina-creatinina es una prueba sencilla, barata, rápida, que se hace ya en la mayoría de laboratorios de nuestro país, en donde lo que vamos a identificar es el nivel de albúmina y el nivel de creatinina en orina. La albúmina medida en miligramos por decilitro y
la creatinina medida en gramos por decilitro. Entonces, esto nos va a dar esa relación albúmina-creatinina. Y teniendo esos dos datos, vamos a hacer una especie de cotejo, de forma que nos genera este semáforo, que es el verde, pasando por el amarillo hasta llegar al rojo. No está dado así de forma antojadiza, sino que implica que esto nos traduce riesgo. Entre más un paciente se acerque al rojo, implica mayor riesgo. En primer lugar, riesgo desde el punto de vista renal, de que la enfermedad renal progrese de forma más acelerada. A eso implica acercarnos más al rojo. Y desde el punto de vista cardiovascular también implica riesgo, porque entre más el paciente se acerca al rojo, tiene más riesgo de presentar eventos cardiovasculares, llámese evento cerebrovascular, un síndrome coronario agudo, una falla cardíaca, mayor cantidad de ingresos por causas cardiovasculares o incluso la muerte súbita cardíaca. Entonces, identificar esto con mi paciente es sumamente importante, porque yo puedo determinar dónde está mi paciente y con eso también determinar cuál es la cantidad de riesgo que tiene y si puedo yo revertir de alguna manera ese riesgo. Ahora ya existen medidas de nefroprotección que nos permiten determinar para el paciente, inclusive como lo dice la Escuela de Valencia, alguna regresión de la enfermedad renal, un concepto que anteriormente no era posible desde el punto de vista de la nefrología. Los eventos cardiovasculares siempre se van a aumentar dependiendo de cómo vaya aumentando el riesgo cardiovascular. A mayor riesgo cardiovascular implica que hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, o también se puede ver desde el punto de vista de la relación albúmina-creatinina. A mayor relación albúmina-creatinina, mayor cantidad de riesgo cardiovascular. Y es que nuestros pacientes con enfermedad renal no se mueren de los riñones. Eso ustedes lo van a ir viendo ya en su práctica hospitalaria. No vamos a ver causas renales como tal dentro de las causas de mortalidad de nuestros pacientes. Inclusive es importante señalar que aquel paciente que ya llegó a diálisis o a hemodiálisis es un sobreviviente. La mayoría ha quedado en el camino. La mayoría, por alguna causa cardiovascular, no llegó a la oportunidad de tener una terapia renal sustitutiva. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esta imagen, si bien es cierto, ya es bastante antigua, ¿verdad? Es más o menos de 1998, pero nos traducía mucho desde la perspectiva de entender el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? La línea roja son pacientes en alguna terapia renal sustitutiva y las otras líneas son pacientes que no tienen terapia renal sustitutiva y no tienen riesgo cardiovascular establecido por alguna causa secundaria. Y eso está dividido en grupos etarios de 25 a 34, así sucesivamente hasta pacientes mayores de 85 años. Y la otra línea nos implica el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces vamos a decir, un paciente de 25 a 34 años en diálisis tiene el mismo riesgo cardiovascular que una persona sin comorbilidades que tenga más de 85 años. Entonces, un joven que ustedes vean en diálisis o hemodiálisis tiene un riesgo cardiovascular como que si fuese un anciano de 85 años sin comorbilidades. Así de severa y cruel es esta imagen, y por eso es que, de alguna manera, tenemos que ver la posibilidad de que nuestros pacientes no lleguen a una terapia renal sustitutiva, no porque las terapias sean malas, sino no las ofreciéramos, sino por el hecho de que implica que aumentamos mucho más el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y el paciente con enfermedad renal tiene complicaciones, pero el punto es tratar en esta situación, cuando hemos identificado que ese riesgo cardiovascular de nuestro paciente está aumentado, necesitamos tratar de evitar que siga progresando a las siguientes esferas, que no progrese al daño, que no progrese a la disminución de la velocidad de filtrado glomerular, que no progrese a la falla renal y obviamente tratar en la medida de lo posible de disminuir la mortalidad de este grupo de pacientes.
Vamos entonces a identificar para esto que hay factores de susceptibilidad, hay factores iniciadores de progresión y factores del estadio final. En primer lugar, los factores de susceptibilidad, es decir, hay pacientes que tienen mucho más riesgo de presentar enfermedad renal por condiciones establecidas, como la edad avanzada, la historia familiar de enfermedad renal crónica. No hay una relación genética, no podemos tampoco afirmar de que un paciente, de que una persona que en su familia haya tenido ascendencia con personas con enfermedad renal no está directamente relacionado de forma genética, pero sí se ha podido identificar que si dentro de sus antecedentes familiares hay datos de enfermedad renal, el resto de la familia sí puede tener algún riesgo aumentado de presentar enfermedad renal por otras condiciones, no necesariamente por causas genéticas. También la masa renal disminuida, como les decía, pacientes con agenesias renales congénitas, pacientes con hipogenesia, un riñón es más grande que el otro, pero en condición patológica. Ese dato también es importante que lo lleven con ustedes. Todos tenemos un riñón más grande que otro. Generalmente el izquierdo es más grande que el derecho. Pero esa diferencia entre un riñón y otro no tiene que ser mayor a 1.5 centímetros. Si ya es mayor de esa longitud, sí podemos pensar que hay una situación patológica. Ojo con esto, el bajo peso al nacer. Ya votaron por el Bloom y por Mater, ¿verdad? Ya solo están con las medicinas y las cirugías. Ustedes han visto la alta incidencia que tenemos de pacientes de neonatos, con bajo peso al nacer, de prematuros, y estos niños idealmente tendrían que tener un control con nefrólogo pediatra. Es una de las referencias que forzosamente tendrían que tener los niños. Los que han rotado en neonatos, ¿a cuántos vieron que le dieron referencia para el nefrólogo pediatra? A ninguno. Y ese niño, se estima que nosotros en condiciones normales nacemos con 1 millón de nefronas por cada riñón. Pero el niño con bajo peso al nacer de entrada se estima que ya solo tiene 800.000 nefronas por cada riñón. Ya perdió de entrada 200.000. Entonces es un niño que tendría que estar en un control nefrológico obligatorio. Aquí pasa también por el hecho de que, y esto tiene que ver con salud pública y la formación que tenemos de nuestros especialistas, en nuestro país solo contamos ahorita con 4 nefrólogos pediatras. 2 están aquí en San Salvador, 2 están en San Miguel, en Santa Ana no hay nefrólogo pediatra. Y es una necesidad que obviamente es urgente poder cubrir. Entonces, también aquellos que vayan a pensar en algún momento en dedicarse a la pediatría, a la neonatología, primero es un nicho importante conocer sobre la nefrología pediátrica por si quieren más o menos ir dirigiendo su... Puede determinar mayor riesgo para una enfermedad renal crónica, las enfermedades autoinmunes, las infecciones sistémicas, entre estas, por ejemplo, el virus del VIH, o también pues las secuelas por COVID, la respuesta inflamatoria que estamos conociendo a partir de COVID o por sus terapias, también puede ser un factor de riesgo para enfermedad renal. Las infecciones urinarias, la litiasis a repetición, las obstrucciones de las vías urinarias bajas, sobre todo en el caso del género masculino por hipertrofia prostática, o en el caso de las mujeres por situaciones obstructivas en el cáncer de cervix. Cabe mencionar, estamos en el mes y casi en el día de la conmemoración y poder hacer visible la lucha contra el cáncer de mama. Es importante, pues, si bien es cierto, no va con esto, pero que lo tengamos todos en cuenta, porque como personal de salud necesitamos todos luchar contra este flagelo tan importante. El cáncer es la principal causa de muerte en cualquier parte del mundo, nuestro país no es la excepción, pero son causas que son prevenibles. Entonces les hago este comentario, ya ustedes también en atención comunitaria de haber visto esta situación, que necesitamos hacer un énfasis, ser propositivos con respecto a la prevención. Fármacos nefrotóxicos, incluyendo los AINES y los antirretrovirales, y aquí agrego también a los antibióticos, sobre todo los de tipo aminoglicósido. Con respecto a los AINES, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Porque aquí lastimosamente la mayoría de analgésicos son de venta libre, por no decir todos, ¿verdad? Diclofenaco, ketorolaco, las marcas Aliva, Tritex, Artribion, Artriquin, de todo eso, ¿verdad? Y les aseguro que más de uno de ustedes alguna vez lo ha tomado. Hasta en los buses se suben a venderlo. Y
no tenemos un control. Ustedes van a una tienda y en la tienda venden diclofenaco, venden este tipo de analgésicos, y cuando tenemos un uso por lo menos de 3 días continuos de un antiinflamatorio no esteroideo, puede poner en riesgo al riñón y llevarlo a una lesión renal aguda. Antibióticos como los aminoglicósidos, cuidado con esto, ¿verdad? Y para eso es importante tener en cuenta también, dentro del punto de vista tanto de salud pública como de infectología, el hecho de tener cuál es la etiología de ese proceso infeccioso. No podemos solo tirar un escopetazo, ¿verdad? Bueno, este le va a caer bien a la gente, le va a caer bien a Mica, ¿verdad? No, cuidado, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que los antibióticos hay que usarlos de forma juiciosa. Y además, si es necesario, recuerden que hay ya fórmulas establecidas para poder dosificar, para poder ajustar la dosis de los medicamentos según la tasa de filtrado glomerular. También la hipertensión arterial y la diabetes como factores iniciadores de la enfermedad renal. De hecho, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal en el mundo. El Salvador no es la excepción. Sí tenemos causas no filiadas como la nefropatía mesoamericana, pero es importante que tengamos en cuenta que la diabetes sigue siendo una causa importante de enfermedad renal. Los factores de progresión, la proteinuria persistente, esa proteinuria que no es tratada, que no es adecuadamente abordada, va a ser un factor importante de progresión, y lo que les decía, a mayor proteinuria, mayor progresión de la enfermedad renal. La hipertensión arterial o la diabetes mal controlada, nuestro típico paciente que llega a la consulta que nos dice que él se toma el medicamento, o ella, ¿verdad?, cuando se siente mal, si acaso tiene mucha sed, si acaso está orinando mucho, ¿verdad?, si no ha tomado té de insulina, han tomado cantidad de herbolarias y no se apegan a los tratamientos. Y esas hemoglobinas glicosiladas arriba del 7%, esas hipertensiones mal controladas, pues obviamente son factores que van a permitir la progresión de la enfermedad renal. La obesidad, la dislipidemia, este año se pudo identificar la investigación que nos demostró que el hígado graso, es decir, la acidosis hepática, está directamente relacionado con enfermedad cardiovascular y progresión de la enfermedad renal. El tratamiento crónico con AINES, la obstrucción del tracto urinario, la acidosis metabólica, etc. Y los factores del estadio final es que aquellas que tienen que ver con la terapia de diálisis, una mala dosis de diálisis. Pues lastimosamente en los hospitales escuela, por la escasez de recursos, vemos estos programas, entre comillas, de diálisis en donde el paciente llega a hacerse una diálisis peritoneal un día a la semana. Obviamente no es la mejor terapia. Yo les explico que ese paciente que está en diálisis que está en diálisis intermitente, que llega una vez a la semana, es como que tuviese riñón solo ese día de la semana, y los otros 6 días está acumulando tóxicos, está acumulando líquidos, y obviamente no les da calidad de vida. Y este tipo de programas, que si bien es cierto se establecen por la escasez de recursos, como les decía, pero son los que lastimosamente le han quitado credibilidad a una diálisis bien hecha. Llévense con ustedes que el programa de diálisis ideal para nuestros pacientes es la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Y si algún paciente les pregunta a ustedes, miren, ¿y esta diálisis es conveniente? La que me ofrecen que me haga en mi casa, sí, es la mejor terapia que hay. ¿Por qué no la hacemos en lo privado? Porque en lo privado es mucho más cara que hacer hemodiálisis. Lastimosamente los sistemas económicos también ponen sus reglas, y la diálisis peritoneal en lo privado es más o menos de un 30 a un 40% más cara que la hemodiálisis, y por eso en lo privado se ofrece la hemodiálisis. Aparte, ofrecer terapias sustitutivas en lo privado responde a una necesidad no satisfecha en el sistema de salud. Entonces, tenemos una gran cantidad de pacientes con enfermedad renal con necesidad de terapia, pero que a todos esos hay que tratar. El deber ser es darle la mejor terapia posible. La hipoalbuminemia también, esto tiene que ver con nutrición. El paciente en diálisis no va a tener el mismo esquema nutricional que aquel que no ha llegado a terapia sustitutiva. Necesitamos mejorar los requerimientos proteicos del paciente en diálisis, o la derivación tardía en nefrología. Más o menos estamos aquí en El Salvador un nefrólogo por el último conteo era por cada 300,000 habitantes. Hay una escasez de nefrólogos a pesar de que ha habido un aumento en los últimos años, pero
se necesita más personal. Y aparte, no es necesariamente que todos vamos a ser nefrólogos, al contrario, que todo el personal de salud conozcamos de enfermedad renal. Nos decían en infectología, en el Bloom, en los tiempos que yo era externo, que estaban las epidemias de dengue, ¿verdad? Que había tanto dengue que todos teníamos que ser expertos en dengue, y no nos hicimos expertos en dengue, lastimosamente. Ahora hay tanto problema con enfermedad renal, todos tendríamos que ser expertos por lo menos en identificar por lo menos al paciente con enfermedad renal, sospecharlo e iniciar una terapia por lo menos lo más pronto posible. Entonces la progresión está con base a los siguientes puntos: primero, al descenso del filtrado glomerular, como lo hemos mencionado, o con el aumento del cociente de albúmina creatinina, de la relación albúmina-creatinina. Si el paciente va disminuyendo en su tasa de filtrado o va aumentando en la relación albúmina-creatinina o ambos, ese paciente va a progresar de forma más acelerada en su enfermedad renal. Hay otras consideraciones en el análisis de la progresión, y es que hay que realizar al menos 3 determinaciones de filtrado glomerular en el paciente que ya tiene enfermedad renal crónica en el año, por lo menos, ¿verdad? Pero estas determinaciones no tendrían que separarse en 3 meses entre una y otra. Y ante un hallazgo de la reducción de la tasa de filtrado glomerular que ha ocurrido de forma súbita, sin que haya una causa aguda, como por ejemplo una diarrea, vómitos, una deshidratación severa, un uso crónico de diuréticos, o inicio de tratamientos como algunos antihipertensivos o también los AINES. Si no ha ocurrido nada de eso y el paciente descendió su tasa de filtrado glomerular, hay que hacer un análisis bastante exhaustivo de qué es lo que está ocurriendo. ¿Existe la regresión? Como les decía, sí, parece que ya con las medidas de nefroprotección que se están estableciendo, entre estos tenemos algunos antidiabéticos, como ustedes los van a ir conociendo o ya los han de haber estudiado, los ISGLT2, entre estos empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, que generan efecto antiproteinúrico y protección a nivel cardiovascular y renal. Tenemos también el uso de los GLP-1, la semaglutida, la dulaglutida, el famoso Ozempic, que muchas personas consideraron usarlo solo por el hecho de su efecto en baja de peso. Pero va mucho más que eso. Hay protección cardiovascular y renal a partir del uso de los GLP-1. El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los IECA, los ARA2, es importante tenerlos en cuenta. Quitémonos de la mente que el IECA y el ARA2 son nefrotóxicos. No es así, son nefroprotectores y nos ayudan en el hecho de que puede haber regresión dentro de la enfermedad renal. Y por último, los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, que el único que está ahorita es finerenona, que el uso de estos ha dado a llamarse los 4 pilares de la nefroprotección, los que les he mencionado, los 4 pilares de la nefroprotección. Se los menciono de nuevo: ISGLT2, bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los GLP-1 y el antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide. Son lo que conocemos ahora en nefrología como los 4 pilares de la nefroprotección. Hay factores predictores de la progresión, siempre la proteinuria, esa ténganla en cuenta, ¿verdad? Aquí aprovecho de mencionarles, si bien es cierto, en el Sistema Nacional de Salud seguimos enviando depuración de creatinina en orina de 24 horas y cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, pero no es un método diagnóstico. Que esté establecido dentro de los protocolos no quiere decir que sea el correcto. Ustedes desde su teléfono inteligente pueden establecer la tasa de filtrado glomerular con la fórmula seca de EPI, que es la que ahora está recomendada para nuestros pacientes, y estableciendo la relación albúmina-creatinina. Habrá poblaciones que sí seguimos enviando la cuantificación de orina de 24 horas, sobre todo pacientes embarazadas, pacientes en los extremos de la vida, pacientes desnutridos, pacientes en superobesidades, pacientes veganos. En ese tipo de situaciones sí es mandatorio enviar la depuración de creatinina. Pero hay otros factores que también son predictores de la progresión: la misma diabetes, la hipertensión, el tabaco, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta, y tratar también de incidir de forma positiva en nuestra población
de forma tal que se supere el hábito y consumo del tabaco. ¿Hay estrategias para evitar la progresión? Sí, que es lo que debemos de saber. Ya les decía, existe una interrelación entre enfermedad renal crónica y enfermedad y mortalidad cardiovascular, y es porque sus mecanismos fisiopatológicos son compartidos y tienen que ver con respuesta inflamatoria y daño a nivel endotelial y vascular, tanto a nivel cardíaco como renal. Vamos a tener que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo de morir, como lo hemos venido mencionando, por causas cardiovasculares. La albuminuria y el descenso del filtrado glomerular son factores de progresión renal, tanto en diabéticos como en no diabéticos, y los cambios en la albuminuria son factores de pronóstico en la progresión renal. Si yo mejoro el dato de albuminuria de mi paciente, puedo incidir de forma positiva en que no progrese la enfermedad renal crónica, y hay gran esperanza con los nuevos medicamentos, como les decía, para tratamientos tanto en diabéticos como en no diabéticos, aparte que se están corriendo muchos estudios de algunas moléculas que son complementarias a las que ya mencionamos. ¿Cada cuánto tiempo debo de monitorizar a un paciente con enfermedad renal crónica? Y aquí igual, ¿verdad? Según el mapa de calor de Carillo, de forma tal que un paciente en el estadio 1 de tasa de filtrado glomerular con un A1 de albuminuria debería de tener solo un control anual, pero vamos a llegar hasta el punto totalmente diferente, que aquel que tenga un estadio 5 en un A3, vamos a tener que debe de tener por lo menos 4 controles anuales, si no es que puede tener incluso más. Hay casos de individualización al momento de monitorizar. Cuando se inicia alguno de los medicamentos que les mencioné, si inicio un ISGLT2, si inicio un GLP-1, si inicio un IECA, un ARA2, debo de monitorizar de cerca a mi paciente. Si hemos tenido una necesidad urgente de usar un AINE, pues también es necesario poder monitorizarlos. Para ajustes de anticoagulantes o en los pacientes que hayan presentado dentro de su enfermedad renal crónica un episodio de una agudización o una lesión renal aguda. ¿Qué es lo que tenemos que monitorizar en la consulta con un paciente con enfermedad renal crónica? Lo primero y mandatorio, presión arterial, bien tomada. Hay que tomarse el tiempo de hacerlo de forma correcta. El paciente en una adecuada posición, si es posible también sentado, en decúbito, si necesitamos tener datos confirmatorios, sobre el brazo del paciente, no sobre la manga de la camisa, de ser posible, pues con un esfingo que sea convencional, de ser posible no digital. El digital dejémoslo para que ellos tengan monitorización en casa, pero usted en su consultorio trate de tener un esfingo que sea convencional para que usted pueda corroborar esa presión arterial. Hay otras situaciones, no es solo en el tratamiento. O sea, ¿de qué sirve identificarlo si no incido sobre ese paciente? Entonces, por lo menos una estrategia inicial debo de usar. Recuerden de que ahora las guías de manejo de hipertensión lo que dicen es que lo ideal es combinar medicamentos. No es solo el hecho de llevar a ese paciente a la dosis tope de una molécula, sino que si podemos, y el paciente lo tolera, podemos combinar medicamentos. Hay que vigilar la presencia de anemia. Acuérdense que dentro de las funciones endocrinas del riñón está la producción de eritropoyetina, y es muy probable que algún paciente que sospechemos una enfermedad renal, su primera manifestación sea anemia por déficit de esta sustancia. Es importante que estos pacientes los mantengamos con niveles de hemoglobina primero arriba de 10, pero lo ideal es mantenerlos entre 11 a 13 gramos de hemoglobina. Hay que revisar siempre su medicación, hay que ajustar dosis, hay que ver necesidades de tratamiento. No solo es la creatinina, ahí tenemos que ver ácido úrico, perfil de colesterol, triglicéridos, etc. Decíamos que debemos de monitorizar ahora en el aspecto de hábitos y dieta. Y como les digo siempre a los pacientes, y ahora se los digo a ustedes, no se trata de dejar de comer, se trata de aprender a comer, y en esa forma sí tenemos que ser pues educativos con nuestros pacientes. Hay que revisar los estilos de dieta, hay que revisar los estilos de vida. En la dieta, obviamente, tratar de que el paciente se nutra de la mejor forma posible, con proteínas de alto valor biológico, tratando de evitar carbohidratos que provengan de harinas refinadas, sobre todo.
que el paciente además tenga un adecuado consumo de agua. Siempre les digo que en cuanto al agua no es receta de cocina, los 8 vasos de agua al día o 2 litros, ¿verdad? Cada uno tendrá una necesidad diferente. No es lo mismo una persona que durante su jornada laboral la permaneció completamente en un ambiente climatizado, aquel que va a tener un esfuerzo laboral de ir y exponerse al sol de manera permanente. Cada uno tendrá una necesidad totalmente diferente, por lo tanto necesitamos detenernos a poder evaluar esa situación con cada uno de ellos. El ejercicio, ¿verdad? Se exigen que por lo menos debemos de tener todos, y esto no solo los pacientes, todos, 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, por lo menos. Yo sé que pues, la carga, sobre todo académica de ustedes, no creo que sea para poder estar haciendo ejercicio todos los días, pero en la medida de lo posible trate de hacerlo. Conseguir peso ideal, abandonar el tabaco, no sé, lastimosamente, yo creo que sí se ha reducido últimamente, ¿verdad? Pero en nuestra comunidad de personal de salud, pues sí se ve mucho el consumo de tabaco, y creo que somos los primeros que tendríamos que predicar con el ejemplo. Orientar al paciente sobre el tipo de dieta a seguir según el filtrado glomerular. No es lo mismo una dieta para un paciente en enfermedad renal del grado 1 a 3 que un paciente que ya está en el grado 4 o 5. Ahora se mencionan, según la Asociación Americana del Corazón, los 8 esenciales, que esto implica que si los cumplimos vamos a tener mejor calidad de vida y menos riesgo de eventos cardiovasculares. Y llama mucho la atención porque habla de todo esto. Habla de evitar el tabaco, de llegar al peso ideal, de tener buen control de la presión arterial, de evitar la sal en la dieta, pero agrega un punto importante que lastimosamente como médicos no cumplimos, y es que tenemos que dormir 8 horas al día. Y ahí ya todos incumplimos, ¿verdad? Definitivamente. Pero en la medida de lo posible, si usted está de turno, ¿verdad? Si no hay alguna otra responsabilidad laboral, sí es importante, no lo veamos tan a la ligera, pero sí se ha identificado que una buena higiene del sueño también nos da protección a nivel cardiovascular, así que creo que debemos de tenerlo en cuenta. También con respecto al laboratorio, ¿qué debemos de monitorizar? Pues obviamente cómo va su tasa de filtrado glomerular a partir de la creatinina, un hemograma, por lo que decíamos con respecto a la anemia, una química sanguínea que pueda contener glucosa, perfil de lípidos, electrolitos, el cociente de la relación albúmina-creatinina y si es posible también un general de orina con sedimento urinario. Nos da mucha información, no lo veamos tan a la ligera. Siempre hay que prevenir la nefrotoxicidad, evitar nefrotóxicos en nuestros pacientes, ya lo decíamos, a la cabeza AINES, aminoglicósidos. También los contrastes intravenosos, el paciente que va a ser sometido a un estudio tomográfico en donde se va a usar algún tipo de contraste o algún otro tipo de estudio que implique contraste, siempre idealmente tener una evaluación nefrológica previa. Siempre el mejor tratamiento con respecto a la nefropatía por contraste es prevenir, es decir, un paciente que sabemos que tiene riesgo de que va a tener una nefropatía por contraste, es mejor que tenga una evaluación para evitar cualquier complicación. Y las metas terapéuticas para evitar la progresión de la enfermedad renal, como les decía, ya se basan en situaciones específicas. En primer lugar, control de la presión arterial. Cada vez vamos como exigiendo mucho más. Las guías de la AJA dicen menos de 130/80, las guías europeas menos de 140/90. Tal vez en el paciente geriátrico sí somos un poco más permisivos por el hecho de la aterosclerosis y las hipertensiones sistólicas aisladas que ellos tienen. Pero idealmente tendríamos que tener metas que sean las ideales. También una meta de relación albúmina-creatinina que sea menor a 30 miligramos sobre gramo. Necesitamos además que el tratamiento sea individualizado en cada uno de nuestros pacientes. No puedo solo tirar un atarrayazo y ya todos son iguales. No, cada paciente debemos individualizarlo. Como les decía, el paciente en la tercera edad va a tener un control de presión totalmente distinto a aquel hipertenso de 50 años que apenas va debutando. El control también glicémico es importante, ¿verdad? Llevar la hemoglobina glicosilada a metas, sobre todo metas, valores a menos de 6.5%. Hay que ser bien estrictos con esto. Y esto implica, pues obviamente, un adecuado control metabólico y de los hipoglicemiantes.
Habrá consideraciones especiales, hay pacientes que sí permitimos que estén entre 6.5 a 8%, pero esas son consideraciones más que todo que tienen que ver con el paciente geriátrico también. Los antidiabéticos, como les he venido mencionando, ya tenemos una gran gama, ya no es solo metformina, no es solo imipiride. De hecho, metformina sigue estando en las guías, ¿verdad? Pero ya el imipiride y el icacide van saliendo ya en la guía de tratamiento de diabetes. Ya debemos de usar mucho más aquellos que son, por ejemplo, como los de PP4. Ahora tenemos variedad de insulinas, los GLP-1, los inhibidores SGLT2. Tenemos una gran gama de medicamentos para poder atender a nuestros pacientes diabéticos y hay que tratar en la medida de lo posible de ofrecerle la mejor de las opciones. Como les decía, tenemos pilares del tratamiento, ¿verdad? Estos tienen que ver con la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide como es la finerenona y los ISGLT2 como son las glifosinas. ¿Por qué todavía no están los GLP-1? Porque esos han demostrado totalmente protección cardiovascular, pero los estudios se están corriendo con respecto a la protección renal. Vamos a ver si en el Congreso Europeo del próximo año hay buenas noticias con respecto a los GLP-1 y probablemente con respecto a la finerenona en uso de pacientes no diabéticos. También el manejo de la dislipidemia, ¿verdad? Es importante. Un paciente me llegó a la consulta con colesterol como de 300, triglicéridos más o menos en ese mismo valor. Y le digo yo, mire, de forma complementaria le voy a dejar un ultrasonido hepático. No, doctor, no me lo dejen. Que los radiólogos siempre le ponen a uno que tiene hígado graso, pues sí, ¿verdad? Pues obviamente, o sea, teniendo un colesterol y triglicéridos de esa forma, le va a salir hígado graso. Y la mayoría de personas, lastimosamente, está en algún nivel de esteatosis hepática, enfermedad renal. Por lo tanto, la estatina tiene que estar dentro del tratamiento, no la veamos como nefrotóxico. Sobre todo el uso de atorvastatina es quizá de las más importantes. Con respecto a los triglicéridos en particular, sí es importante recordar que su uso, según algunas guías, con respecto a los fibratos, su uso está determinado si los triglicéridos están por arriba de 400 miligramos por decilitro. De no ser así, podemos seguir usando estatinas o algunas combinaciones como estatina con ezetimibe. La hipertrigliceridemia es lo que le venía mencionando, ¿verdad? El uso de los fibratos, pero solo si tenemos valores arriba de 400. Otras estrategias: controlar la anemia, ya les decía, llevar al paciente a más de 11 gramos de hemoglobina, llevar al paciente a su peso ideal, el manejo del ácido úrico, la detección y manejo del metabolismo óseo mineral. No nos gusta mucho eso con respecto al calcio y al fósforo, a la hormona paratiroidea, pero necesitamos estudiarlo. El manejo del potasio también es importante, no lo dejemos de lado. Una hipercalemia puede ser mortal para nuestros pacientes, o la detección y manejo de la acidosis. Cuando sí, solo sí tendríamos que derivar a nefrología. Bien, si el cociente de albúmina creatinina está arriba de 300 miligramos sobre gramo, si hay una tasa de filtrado glomerular menor a 30 ml minuto, si hay progresión renal acelerada, la hipertensión arterial resistente con enfermedad renal crónica, las alteraciones de los electrolitos, sobre todo estas nefritis perdedoras de sales, o la anemia de origen renal. En estas condiciones, siempre el nefrólogo tendría que evaluar a ese paciente. Y los criterios, como les decía, dependen de la tasa de filtrado glomerular, pero idealmente todo paciente con menos de 30 ml minuto tendría que tener una evaluación. Los pacientes arriba de 80 años, si la función renal está por debajo de 20 ml minuto, pues es obligatorio que tengan una evaluación del nefrólogo. Esto con respecto al mapa de calor también, en qué momento derivar a nefrología, y es que todo aquel paciente que está en el alto riesgo de enfermedad renal tendría que tener una evaluación por nefrólogo. Otros motivos, pues como les decía, la progresión renal acelerada, la sospecha de estenosis de la arteria renal. Ojo con esto, la hipertensión arterial no es una enfermedad de pacientes jóvenes. Si les lleva un hipertenso joven, menos de 30 años, sobre todo que tengan hipertensión arterial resistente, ese paciente es casi seguro que su hipertensión es de origen secundario. ¿Ya?
que pudiera ser una estenosis de la arteria renal, por ejemplo, que la podemos identificar a partir de un Doppler. Tenemos muchas causas, ¿verdad? Pero no vean tan a la ligera que el hipertenso que les dice que mire, tengo 28 años y ya uso 3 medicamentos para la presión. Eso no es algo habitual y necesitamos estudiarlo. Prácticas a evitar en la atención del paciente con enfermedad renal crónica. No hay que generalizar indicaciones, y esto sobre todo nos ocurre mucho con la eritropoyetina. Hay muchos colegas que creen que la eritropoyetina es para tratar la enfermedad renal. No, tiene su indicación específica en la anemia por enfermedad renal, pero no porque tenga una persona 1.5 de creatinina con hemoglobina normal le van a poner eritropoyetina. Es decir, las terapias no se generalizan, deben individualizarse según la necesidad de cada paciente. La dieta también, como les decía, no es lo mismo la dieta del paciente en diálisis. El paciente en diálisis requiere proteínas, porque ya sea en diálisis peritoneal o hemodiálisis, va a tener una alta pérdida de proteínas. Y no hay que usar fármacos sin antes haber verificado que se necesita un ajuste de dosis. Eso también es importante. Los objetivos por especialidad en el seguimiento, ¿verdad? En la atención primaria y también para el nefrólogo, esto es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el del grado 1, 2 y 3A, hay que identificar y tratar los factores de riesgo de enfermedad renal en el colega que está en el primer nivel de atención. No es necesario que llegue al nefrólogo. Es importante que si hay un filtrado glomerular arriba de 45 ml minuto, hay que descartar de la atención primaria que no haya una causa funcional o medicamentosa. Si está entre los 30 a 45 ml minutos, hay que detectar que no haya una progresión acelerada de la enfermedad renal, o si el paciente ya tiene menos de 30 ml minutos, tratar de hacer ajuste de la dosis de fármacos. Y para este tipo de situaciones no es necesario que el nefrólogo lo haga, se puede hacer desde la atención primaria, pero pues si ya se necesita ayuda del especialista, hay que dar la referencia. ¿Estaremos ante una epidemia nacional? Es una pregunta que nos hacemos muy frecuentemente. Esto, yo en esta clase les digo que del Rosales siempre salieron cosas bien positivas, ¿verdad? El doctor Leiva debe haber sido tutor de más de alguno de ustedes en Medicina 1 o en Medicina 2. El doctor Raúl Aguilar Clará, el doctor Reyes Silva, que ahora es paliativista, el doctor Ramón García Trabanino, diseñaron este estudio en el 2002, que fue el primer estudio que identificó que estaba ocurriendo una situación diferente en nuestro país con respecto a pacientes con enfermedad renal de causa no tradicional. Y ellos identificaron que estas personas, en su mayoría, no eran diabéticos, no eran hipertensos, sino que eran pacientes que estaban en ausencia de ese tipo de diagnósticos. Inclusive, casos sin diagnóstico primario eran el 66.8% de los pacientes. Fue la primera observación que tuvimos con respecto a este problema que tenemos en todo Mesoamérica. Vemos los grupos, esa era la otra situación importante. La mayoría eran hombres jóvenes, el 87% de los estudiados, de los sujetos estudiados, eran hombres jóvenes. Entonces, salía totalmente de la definición de enfermedad renal crónica. Y la mayoría también eran agricultores. Era la otra situación característica que se vio en este estudio de los colegas, de los maestros, ¿verdad? Que si tenían contacto con herbicidas o plaguicidas, la mayoría había tenido contacto, y eso generó las primeras teorías en cuanto a el desarrollo de la nefropatía endémica mesoamericana. Posteriormente, ya vinieron otras investigaciones como esta que intentó caracterizar de forma clínica a la enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas salvadoreñas. Y vemos pues que la mayoría de los estudiados eran agricultores, eran hombres que habían tenido contacto con un agrotóxico. Pero otra de las características, y eso quiero llamarles mucho la atención, es que la mayoría tenía alteraciones de los electrolitos. Antes incluso de tener una alteración en la creatinina, eran pacientes que presentaban hiponatremias, hipocalemias,
también tenían problemas con el calcio y que se manifestaban sobre todo con dolores musculares, calambres solemnes, osteomalgias o incluso problemas de artralgias. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de ese estudio? Que la enfermedad renal no tradicional en las comunidades agrícolas salvadoreñas está asociada a condiciones sociales y de trabajo y que se comporta como una nefritis túbulo-intersticial. Había manifestaciones extrarrenales como la progresión de la enfermedad renal que ocurría de forma muy acelerada y es compatible con una hipótesis etiopatogénica multifactorial. Y esto es importante señalarlo, que les quede también para su acervo. No tenemos una causa de la nefropatía endémica de Mesoamérica. Eso no podemos decirlo con toda categoría. Por si viene alguien y les dice que mire, el agrotóxico es el que está directamente relacionado con la nefropatía endémica de Mesoamérica. No está demostrado, lastimosamente. Probablemente tenga que ver con el hecho del cambio climático, con las condiciones laborales de estas personas, sobre todo son gente que se dedica al cultivo de la caña y que se somete a altas temperaturas y a altos niveles de deshidratación porque no logran cubrir sus necesidades hídricas durante su jornada de trabajo. Este es un paper muy bien desarrollado por el doctor Sánchez Polo, que es el actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, con un colega salvadoreño, el doctor García Trabanino, que hacen este símil, ¿verdad? Que para conocer esto de la nefropatía endémica mesoamericana es algo así como una tormenta perfecta que tiene múltiples condicionantes, y aquí en esta línea de tiempo ellos mencionan todos los estudios que tienen que ver con nefropatía mesoamericana, y el primero, como les decía, el perfil que se hizo en el Hospital Rosales, ¿verdad? En nuestro querido Hospital Rosales, que ahí estamos viendo que está siendo desmantelado, pero cosas buenas salen de las latas del Rosalito, ¿verdad? Así que, como les decía, ¿cuál es el problema? Que es una condición meramente multifactorial, en donde son pacientes no diabéticos, no hipertensos, hombres jóvenes con condición agrícolas y que con condición de trabajo agrícola, y que si no son tratados a tiempo van a derivar en una progresión de la enfermedad renal hasta llegar a diálisis. Esa es la definición, para que la tengan ustedes a cuenta, es la definición de caso de la nefropatía mesoamericana, o lo que conocemos como enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. No nos vamos a detener mucho en las causas de sospecha, las causas probables o las causas confirmatorias. Esto es importante que lo tengan en cuenta como la situación de definición de caso de la enfermedad renal de causa no tradicional. Y pues esto da lugar al hecho de que ellos, como investigadores, la van a mencionar como la tormenta perfecta de la nefropatía endémica de Mesoamérica. Hay causas laborales, hay causas medioambientales, hay causas también con respecto a los estratos sociales, que tienen que ver mucho con que todo esto promueve que haya un aumento de casos en nuestras zonas, sobre todo costeras y de tradición agrícola, sobre todo con el cultivo de la caña, o cultivo de subsistencia. ¿Qué se recomienda para tratar a estos pacientes cuando no tenemos una causa determinada? Primero, garantizar acceso al agua potable y a una hidratación adecuada. Y es que las personas que trabajan en la caña empiezan su jornada laboral muy temprano. La persona que va a participar de la zafra, que va a trabajar en la zafra, empieza su jornada laboral entre 3 a 3 y media de la madrugada, porque supuestamente a esa hora la temperatura es una temperatura más baja. Pero previamente, la noche anterior, el cañal fue quemado. Entonces, a esa hora, a las 3 de la mañana, se ha medido la temperatura ambiente en los cañales y rondará los 35 a 37 grados centígrados. Es como que usted esté a las 10 de la mañana debajo del sol en San Miguel, y están en la madrugada en una situación agrícola. Entonces, esas situaciones generan una profunda deshidratación del paciente. Por lo tanto, se necesita brindarles adecuada hidratación. Se promueve, incluso ya el Ministerio de Agricultura de Costa Rica ya promueve algunas recomendaciones, como por ejemplo que la jornada laboral no puede ser una sola consecutiva desde que inicia hasta que finaliza, sino que tiene que tener pausas cada 2 horas
Y esas pausas tienen que ser dedicadas al descanso en la sombra para una hidratación adecuada, no necesariamente solo con agua. También puede ser una hidratación con suero de rehidratación, de ser posible. Por lo tanto, es necesario cambiar algunas situaciones laborales, pero eso pues ya es obviamente algo multifactorial, algo que no solo va a depender de nosotros como personal de salud. Pero hay que también educar mucho a nuestros pacientes, porque es gente que le crea a cualquier persona que le dice usa esta planta, usa esta otra, ¿verdad? Yo les digo que los 6 millones de salvadoreños somos médicos, ¿verdad? De todo recetamos, de todo sabemos. Aquí todos somos presidentes, entrenadores de fútbol y médicos, ¿verdad? De todo sabemos. Pero nuestra gente le hace caso al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, y empiezan a usar noni, moringa, fenogreco, cáscara sagrada. Ahora la última es lengua de suegra, con la que están llegando mucho a decirnos que eso los está curando, y con creatininas arriba de 5, ¿verdad? Y según ellos los ha curado. Pero es la fe de nuestra gente y tenemos que incidir de manera positiva, y eso solo se logra educando a la gente. Si la gente se educa sobre sus problemas de salud, va a tener las condiciones adecuadas para poderlo atender. Hay que promover el uso también apropiado de los medios de protección, también disminuir el consumo de licores, sobre todo aquellos que son artesanales, que hay mucho consumo en las regiones agrícolas. El cambio climático, como les decía, que también tiene que ver, vemos que las zonas que tienen mayor temperatura en nuestro país son las zonas que tienen mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Es importante tenerlo en cuenta. Este es el cambio de temperatura que hemos tenido desde 1840 hasta un poco más del año 2000, y vemos cómo la curva sí va en ascenso. El promedio de temperatura en El Salvador cada vez es más alto. Entonces el cambio climático sí es cierto, no es algo anecdótico, ¿verdad? Hay que ponerle cuidado porque eso está afectando a mucho de nuestra población, hasta llegar al punto que la mortalidad por enfermedad renal sí está aumentando en nuestro país. No es ningún secreto. La primera causa de mortalidad para el año 2015 fue por enfermedades relacionadas con enfermedad renal crónica. Y sobre todo también en cuanto al promedio que tenemos de la morbilidad por enfermedad renal, en el caso del género masculino, que es del 17.8%, cuando el promedio mundial es del 10%. Ojo con eso. Entonces, de cada 100 hombres, 17 aproximadamente pueden tener una enfermedad renal crónica, y hay que tratar de investigarla. Y ustedes dirán, bueno, pero en el género femenino estamos bien, ¿verdad? Tenemos 8.5%. No, porque el promedio mundial para las mujeres no debe de pasar del 7%. Entonces también vemos mayor incidencia de enfermedad renal en las mujeres en nuestro país. Entonces, es un problema. No estamos en condiciones desde el punto de vista de salud pública de decir que es una epidemia, tampoco podemos ser atrevidos en eso, pero sí es un problema de salud importante que la Organización Panamericana de la Salud ha determinado dentro de las 10 causas de enfermedad emergente que hay que darle atención lo más pronto posible. Como les decía, el cáncer sí sigue siendo la principal causa de mortalidad, pero ahí va compitiendo la enfermedad renal, y parece que en algún momento pudiera desplazar a las causas cardiovasculares. La tasa de mortalidad según las zonas del país, si ustedes pueden ver que las zonas más oscuras son las de mayor mortalidad, pero también coincide con las zonas que tienen mayor temperatura en nuestro país, y ahí es donde la teoría del golpe de calor está tomando mucha fuerza con respecto a la incidencia de la nefropatía endémica de Mesoamérica. Las tasas de mortalidad para Nicaragua y El Salvador con respecto a enfermedad renal crónica, y es que en ningún otro país del mundo se mueren más personas por enfermedad renal como es en El Salvador. Entonces es un problema del que debemos saber mucho y del que debemos de atender de forma más acelerada. Esto fue tomado de esta página, que son los rankings que vamos a tener con respecto a morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Esta página ustedes la pueden visitar, se actualiza prácticamente a cada minuto, y esto fue tomado pues adrede, ¿verdad? Para que ustedes vean cuál es el país con mayor mortalidad por enfermedad renal en el mundo, y es El Salvador, ¿verdad? En algo nos llevamos el primer lugar, lastimosamente es en algo negativo. Y ahí nos vamos. Hay días que Nicaragua aparece con mayor mortalidad, hay días que es El Salvador, y ahí nos vamos peleando, ¿verdad? Con los hermanos nicaragüenses.
nicaragüenses, pero es algo que idealmente tendríamos que cambiar. No nos podemos quedar con esto, sino que, como les decía, sospechen enfermedad renal, investiguenla, atiéndanla a tiempo, están en capacidad de hacerlo. Y, pues obviamente, si es necesario derivarlo, hay que hacerlo. Nada más una frase del doctor Borges: bienaventurados los que siguen la evidencia científica, sus pacientes van a ser los beneficiados. Les dejo mis contactos, ahí está mi número telefónico, ahí está el correo electrónico. Perdonen que el correo no lo respondo muy rápido, ¿verdad? Pero ahí está.